Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar de inmediato con el profesor Emmanuel Borgucci desde el estado Zulia, profesor universitario, economista, vinculado pues al sector público y sector privado en distintas áreas. Y es lógico que terminando el año, profesor, nosotros hagamos un diagnóstico de la situación económica en ese estado tan importante del país, porque de alguna manera pues el Zulia define muchos rumbos en cuanto a producción se refiere, en cuanto al campo y en cuanto a lo político también, porque Sí, su votación es bien significativa a la hora de las tomas de decisiones. Y yo creo que el Zulia pues siempre ha sido abanderado en las luchas democráticas y de la libertad. Y por supuesto nos interesa saber, antes de cerrar el año, cómo las está pasando el Zulia, porque a nivel nacional leemos y sentimos que la situación sigue siendo crítica. Para que nos dé un panorama, qué visualiza, qué se tendría que hacer de verdad pues, para enderezar este camino tan torcido durante 20 años. Adelante. bien, buenos días a los distinguidos escuchas de este programa, agradeciéndole nuevamente al doctor José Lares, digamos, la oportunidad de emitir unas palabras respecto a lo que él planteó inicialmente. Rápidamente, el Zulia, digamos, al igual que el resto del país, está pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Pero en sentido crónico. O sea, por un lado, el discurso nos habla de cierta recuperación, pero los hechos económicos palmariamente dicen de que eso no es así tan cierto. O sea, parece ser que esto es una mitología, nos están vendiendo ideas de progreso cuando realmente hay problemas serios, ¿verdad? El Zulia como parte de Venezuela está afectada por una serie de elementos tanto discursivos, y yo me voy a referir un poco más a lo macroeconómico y microeconómico, ¿verdad? Porque lo discursivo se dice de muchas cosas, las manipulaciones cambiarias que hace el gobierno, porque aquí no hay que olvidar de que el principal receptor de divisas es el Banco Central, o sea, el gobierno nacional, y más de uno sabe cuál es el papel que está jugando el Banco Central de Venezuela. Rápidamente, en menos de un mes, el bolívar ha caído casi un 40%. Tenemos una deuda pública de más de 110.000 millones de dólares, ¿verdad? Hemos tenido ingresos por casi 2 billones de dólares en todo esto, en toda esta era, ¿verdad? Y el resultado que hemos tenido es que el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ha muerto en casi un 60%. Yo diría un 55 a 60% para no ser tan exagerado, pero aún así es dramático. Eso ha incidido en que cualquier ajuste macroeconómico que se haga en el país tiene que ser de oferta, pero como la oferta se ha restringido brutalmente, ¿verdad? Ha habido desinversión neta, o sea, nueva inversión, ni siquiera hay inversión de reposición del activo fijo que tenemos en el país. Entonces tenemos un proceso que yo denomino de chatarrización, de Sí, señor. envejecimiento progresivo. Así hay que llamarlo. Así hay que Sí, llamarlo. tenemos más de 4 millones de vehículos, pero el 70% son, digamos, ya de años pasados, y el 30% ya está estacionado en las casas o en chiveras, etcétera, están en desuso, ¿verdad? Eso ha provocado de que el costo de producir bienes y servicios en el país, más en Venezuela, esté creciendo, porque, digamos, el potencial de todos los factores productivos ha disminuido. Yo hice una medición estos días que está algo así como en 0,56 respecto a Estados Unidos, cuando lo normal debería ser por arriba de 0,90, Mm. ¿verdad? Con los recursos que tenemos, lo cual significa de que lo que hay que hacer es muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo se traduce eso en el Zulia? No tenemos banca que le preste a las empresas, ni siquiera al comercio, porque esta es una región que ha regresado, digamos, a ser región principalmente comercial. Ha habido un proceso muy grande de desindustrialización. La industria petrolera ha tenido un gran retroceso, ¿verdad? El gobierno no ha creado incentivos, por ejemplo, las zonas económicas especiales, el Zulia no está incluido, ¿verdad? El situado constitucional ha tenido
grandes retardos, o sea, el Zulia, digamos, este año tuvo presupuesto reconducido, por lo tanto, lo poquísimo que hizo el gobierno regional, que no ha sido poco, ha sido insuficiente precisamente por eso, porque el sitio constitucional, que son los recursos que vienen del gobierno nacional para financiar el gasto público local y regional, eso no ha venido. Entonces se ha tenido que acudir, digamos, a la buena voluntad de muchas empresas que han quedado, ¿verdad? A que más o menos la actividad económica se haya relanzado. Entonces, no tenemos banca. ¿Cómo se financian las empresas aquí? Uno, se financia con capital propio, muy poco, se financia con proveedores, ¿verdad? Ya sea del país o de Colombia, básicamente, agiotismo, ¿verdad? Préstamos a tasas de interés muy altas, capital de riesgo, o sea, gente que arriesga su capital, que tiene mucho dinero y arriesga su capital para obtener ganancias fortuitas, por eso que eso empuja mucho a los precios, ¿verdad? Y mucho del financiamiento es hecho a dólar futuro. O sea, nosotros tenemos en el país básicamente un mercado de futuro de dólares, ¿verdad? No será oficial, no lo veremos en la bolsa de valores, pero día a día casi todas las operaciones que se hacen en el Pero Estado son a dólar por esa futuro. vía nunca se equipararán los costos de producción con los ingresos que se obtienen por la inversión, ¿no? No, y sobre todo porque hay una asincronía. O sea, el gobierno cuando cobra impuestos IVA, impuestos sobre la renta, impuestos a las transacciones bancarias, lo está cobrando indexado, pero los pagos los hace desindexados. Entonces Exacto. hay una ruptura que es lo que genera un fenómeno conocido como inflación inercial. O sea, nosotros tenemos dos tipos de inflación básicamente, aparte de la clásica de demanda, etcétera. Tenemos un alto componente inercial de la inflación, ¿verdad? Y tenemos un problema de inflación intermedia. O sea, usted sale de la hiperinflación, aplausos, ¿verdad? Pero entonces usted está entrando en el mundo de la inflación intermedia que lo puede llevar a usted durante 20, 25, 30 años tratando de acomodar todo Así es. esto para que la economía llegue a inflaciones de un solo dígito, ¿verdad? Y no se ha hecho nada al respecto. Lo que se han lanzado son ideas que uno las planteó hace muchísimos años atrás y aquí se negaron, inclusive en el país donde se adoptó, que fue Brasil. Aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de crear una unidad de cuenta anclada al dólar o anclada, no al dólar, anclada al petro, anclada al petróleo, ¿verdad? Eso lo retrotrae aún un poco la idea del plan real del Brasil, que fue liderado por Cardoso, pero la Pero situación, eso tampoco creó motivación a lo interno. Esa moneda normalmente no llegó a consolidarse. bueno, sí, Las monedas virtuales. la URB, ¿verdad? O sea, la unidad de valor real brasileño, que fue con que arrancó el plan, ¿verdad? Fue una unidad de cuenta nada más, ¿verdad? Pero se actuó al dólar en una relación 1 a 1, pero seguía circulando el cruceiro real, Ok. que es como decir aquí si circulase el bolívar, ¿verdad? Pero se establecía un mecanismo, ¿verdad? Digamos por media geométrica entre las inflaciones del real en meses anteriores se sacaba un porcentaje y eso se le agregaba ajustado día a día al valor del crucero real. Entonces, todas las transacciones usted podía cobrar en unidad de cuenta, o sea, la URB, o le daban el equivalente en reales, ¿verdad? O Sí. sea, en cruceros reales, ¿verdad? Eso eliminó el componente inercial y eliminó la sincronía, porque entonces para hacer eso el gobierno tenía que hacer una reforma fiscal, que es lo que tocaría en este país hacer, ¿verdad? Y es lo que no han querido enfrentar, porque una reforma fiscal desnudaría el verdadero cuadro económico del país, el masivo desempleo que hay en el país y la dependencia gigantesca que tiene miles de familias, cientos de miles de familias, de eso que llaman carne de la patria, de los bonos, de aumento de salario. Entonces, el gobierno tendría que acabar con todos los aumentos, Con todo es exactamente. ¿verdad? Privatizar, o sea, tendría que hacer un plan fiscal muy fuerte, ¿verdad? Que comprometería políticamente la estabilidad del sistema y es precisamente lo que no quieren, Que lo ¿verdad? que- Del lado de la oposición, creo que también están viendo lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ajuste tendría que ser como se ha dejado correr muchos años. Entonces, a medida que usted deja pasar los años, deja pasar, se van acumulando, ¿verdad? Las imperfecciones, los problemas, y a la hora de usted aplicar un plan ya con todo, ¿verdad? Si usted no tiene un plan fiscal
que realmente le provea de recursos internos, cosa que yo no veo, ¿verdad? Y por el otro lado tener una cantidad de reservas internacionales, ¿verdad? Por arriba de los 20 o 50 o 70 mil millones de dólares para respaldar ese plan cuando usted vaya a utilizar la moneda de cuenta, ¿verdad? Yo creo que todo eso se vendría abajo, ¿verdad? Claro, Usted pero tiene que contar. en el interín, profesor, mientras están ocurriendo todas estas cosas y el gobierno patalea por aquí y por allá para tratar de mantener la estabilidad del dólar a lo interno para que la inflación no lo ahogue, al mismo tiempo las deudas externas que tenemos se siguen incrementando porque se van acumulando más y más intereses y al final no va a haber forma de pagar ni en 20, ni en 30, ni en 40, ni en 50 años. Sobre todo porque este régimen no se ha querido sentar a negociar con los acreedores. Y yo digo todos los acreedores, y eso incluye a los chinos, porque a ellos le debemos más de 60 mil millones de dólares, y aquí nadie se ha sentado con ellos ni siquiera a hablar buenos días, buenas tardes, lo que sea. Con la banca, Venezuela tiene el crédito internacional cerrado, o sea, no podemos ingresar divisas vía préstamos o vía endeudamiento o vía bonos, ¿verdad? Porque estamos desclasificados, o sea, estamos en default, ¿verdad? Desde hace varios años. Entonces, el gobierno tiene que salir a quitarse, digamos, esos prejuicios y sentarse a negociar y ver una forma de financiar, digamos, el quiebre de liquidez que tiene esta economía. El problema fundamental de Venezuela es liquidez, ¿verdad? Porque Sí, no tenemos dólares. La promesa eso de 2 millones de barriles de petróleo vendidos en el mercado spot o con convenios de Estado, eso terminó siendo otra fantasía. La sí, realidad es que este país ahorita en Maracaibo se están haciendo gigantescas colas, grandísimas colas para proveernos de combustible porque la refinería ahí tuvo un accidente y eso es un proceso, digamos, de restablecer la producción. O sea, lo que debería mantenerse a punto siempre, que es el funcionamiento de una refinería, porque tiene que distribuir combustible para todo el país, eso se claro. rompió hace mucho tiempo y se está trabajando en emergencia. Entonces usted ve cola, ve toda la cosa que está detrás de todo eso. Y el comercio obviamente tiene que contar con eso, porque la mercancía que se traen de afuera o que se Exacto. distribuye internamente el país tiene que se hace con gasolina, o sea, se hace con vehículos, digamos, que usan ese tipo de combustible, ¿verdad? Entonces, la situación del comercio, usted va al centro de Maracaibo, usted se encuentra con mucho comercio, mucha actividad, muchos transeúntes, o sea, gente mirando las vitrinas y pasa de largo, y van y compra en almacenes de descuento donde usted ve una montaña de ropa vieja o de mercancía utilizada, a eso es que van, inmediatamente se va la gente, ¿verdad? Claro. O sea, y en el centro usted y en muchos lugares del Zulia usted se encuentra con comercios que están vendiendo cosas baratijas, diría yo, ¿verdad? Alimentos básicamente, ¿verdad? Y productos importados de muy bajísima calidad, porque esos productos que ingresan al país no tienen Sin control de control calidad. sanitario siquiera. Y obviamente son mercancía de descarte en los países donde se produce, y por eso tiene cierto descuento, pero aún ni así, Ni ¿verdad? así. La gente lo que está es consumiendo todo su ahorro, está liquidando todo su ahorro para tener un cierre de año más o menos alegre, ¿verdad? Claro. Pero la cuestión es la pregunta para el año que viene, o sea, ¿qué es lo que cómo van Por a eso estar le las preguntaba, familias? ¿cómo lo ve en perspectivas? Ya estamos a fin de año prácticamente. ¿Cómo lo vemos? Vamos a tener una recesión, o sea, una caída de la demanda real, de la demanda agregada, o sea, de la demanda de las personas, de la familia, de las empresas, ¿verdad? Que no hay forma de cómo financiar eso. ¿Cómo lo se está financiando? Bueno, se corre el bolívar, se deja correr el bolívar y con esos bolívares desindexados es lo que se le entrega al público, ¿verdad? Ujú. Se hace un decreto de aumento de salario, así como se hizo este año, se le crea a la gente ingresos relativamente con poder adquisitivo, pero por muy poco tiempo, ¿verdad? La onda expansiva que arrancó aproximadamente en febrero de este año, ya para junio ya estaba pidiendo cacao, o sea, ya estaba pidiendo auxilio, y el siguiente ajuste fue en un tiempo mucho menor, fue casi en la mitad del tiempo, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos en una situación que si no se hace un ajuste severo, yo no sé dónde irán a sacar el dinero y dónde estará la productividad para respaldar eso. Si ninguna de esas dos cosas se justifica, el ajuste va a ser más rápido
o sea, el ajuste del bolívar a la caída va a ser mucho más rápido de lo que ocurrió este año. Claro, ¿Verdad? visto eso, es oportuno preguntarle su apreciación sobre estas jugadas que hace el gobierno de entregar unos recursos a la banca en dólares supuestamente para contener que el dólar siga subiendo, pero lo intenta y a la semana siguiente se vuelve a poner en 16 dólares, bolívares por dólar. Entonces, Bueno, el efecto no es el esperado nunca. sí, porque hay un efecto anuncio, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto anuncio? Bueno, se hace la medida y ya todo el mundo sabe, ¿verdad? O sea, no hay credibilidad en el bolívar. O sea, el bolívar es una moneda que no tiene, no es reserva de valor. O sea, nadie está ahorrando en bolívares. Nadie. Es una unidad de cuenta bastante precaria, ¿verdad? Y el precio del bolívar, o sea, el tipo de interés, uno se preguntaría, mira, si el dólar está subiendo como está subiendo, ¿cómo debería estar la tasa de interés bancaria? Prácticamente en miles de por ciento, Ujú. ¿verdad? Como para justificar un dólar a futuro, ¿verdad? Con los valores que hemos visto en estos últimos días. Para Claro. que eso ocurra, el tipo de interés tenía que haber subido muchísimo y eso hubiera creado una gigantesca recesión, que es lo que tenemos ahorita más o menos disfrazada con una serie de Bolívar criminal, o sea, de palabras, eufemismos Sí. económicos, ¿verdad? De falacias económicas para tratar, digamos, de crearle a la gente el sentido. Y siempre responsabilizando a terceros, ¿no? Sí, porque eso es una traslación lingüística, o sea, ahí usted le está echando la culpa a otro, Sí. ¿verdad? O sea, el culpable es el dólar, o el culpable es una página web, no sé Los cómo se culpables llaman son las esas malas páginas web, políticas económicas a lo ¿verdad? interno, simple y llanamente. Es, es decir, un computador de $500 es culpable de la caída estrepitosa de una economía o como decía alguien por ahí, el culpable es el termómetro, Sí, ¿verdad? No sí, el sí. paciente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esos son, el que se crea eso, el que lo crea, Claro. pero los hechos son los hechos, ¿verdad? Entonces, los empresarios no la tienen fácil, la tienen muy difícil. Y mirando al futuro, empresas aquí en el Zulia, por ejemplo, que somos un estado fronterizo, van a tener que lidiar un poco con tener que hacer tratos con exportadores, convirtiéndonos nosotros en almacenes de depósito, ¿verdad? ¿Por Ya. qué? Porque como nuestro activo fijo ha sido muy depreciado, porque no hemos invertido, porque no se ha exportado bienes transables, entonces corremos el riesgo de que la economía, y eso explica por qué el país está un poquito cerrado, por ejemplo, a Colombia, toda esa expectativa que se creó, porque lo más seguro es que hubiese venido una avalancha de empresas de allá a adueñarse de empresas prácticamente a precio de gallina flaca en este país y establecer un empresariado que no es el que quiere el gobierno. O sea, el gobierno tiene su empresariado, ¿verdad? Sí, El sí, boliempresariado, como le digo yo, uno le sí. dice en boliburguería, Poliempresariados. etcétera. Ese es un empresariado de siglo XIX, porque ellos producen cosas que ya se inventaron en el siglo XIX con tecnología precaria del siglo XX, ¿verdad? Y productos que si se exportan tiene mucha competencia. Aquí se habla mucho de exportar café, de exportar cacao, de No, exportar pero X, pero eso también lo exporta Ecuador, Colombia, México. O sea, ahí estamos como la selección de fútbol, o sea, tenemos mucha competencia de por delante. Entonces, así. en el siglo XXI usted lo que tiene que exportar son bienes transables de alto contenido de valor agregado. Y Exacto. eso es lo que en estos últimos 22 años se ha impedido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay incentivos para invertir. Por eso Ahora, que la inversión, frente a este panorama, profesor, de la falta de mm, incentivos y las limitaciones en cuanto a recursos, ¿usted cree que definitivamente hay que ir a una nueva apertura económica en la industria petrolera, por ejemplo? La apertura es importante, pero hay un rezago en las autoridades nacionales por ideología más que otra cosa que no permiten que ese fenómeno se dé de nuevo. Y yo creo que exacto. la animación del inversionista extranjero está siempre dispuesta, pero necesita garantía jurídica, necesita seguridad política, Sí, necesita... pero para que se logre todo eso, fíjese lo siguiente, ¿no? En ciencias políticas hay un concepto que era de Duverger, eso de hace muchos años, que es el concepto de programa político. ¿Qué es un programa político? Eso está vinculado a la ideología del grupo político que que detenta el lo, que poder lo en un momento aplica, dado, sí. ¿verdad? Eso nos lleva al programa de gobierno y concretamente después al programa económico. Este gobierno, yo insisto, de que no ha cambiado su programa político y no lo va a cambiar.
Pero ¿verdad? profesores, que para hacer un programa de gobierno hay que tener planificadores y no cuentan con ellos, sino con gente improvisada en todas las áreas. No, porque prevalece el programa político. ¿El programa político cómo se llama? Socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es el Sí. socialismo? Nacionalizar, estatizar, controlar, centralizar. Despojar, expropiar, sí, exacto. Bueno, mientras eso persista, aquí no va a cambiar el status quo. La liberación de la privatización petrolera, porque aquí hay que privatizar el petróleo otra vez, guste o no. Yo sé que aquí muchos me van a tirar piedras, me llamarán antinacionalista, qué sé yo, pero estamos en un nivel que PDVSA no tiene ni liquidez. Y si no tiene liquidez y la industria petrolera en Venezuela se ha deteriorado tanto, es muy difícil vender unidades estratégicas de negocio chatarra a empresas que ya saben de que el precio que le están ofreciendo no es Claro, representativo, así es. ¿verdad? Entonces, usted tiene que cambiar el programa político, quitarse la idea esa del socialismo, control, centralismo, qué sé yo, y cambiar eso. Y yo en este régimen no lo veo, ¿verdad? Peor aún, creo que la oposición sigue en cierta manera esa idea, o sea, ese programa político, porque es que políticamente son Es que vecinos, son primos. ninguno de los dos sectores, profesor, me va a perdonar, pero ninguno de los dos Mm. sectores ha aterrizado en el hecho de que se requiere un programa de gobierno previo, bien concebido, que inclusive contemple las inversiones extranjeras, las inversiones del capital privado interno Bueno, para conjugar esfuerzos. la razón es porque el ajuste va a ser muy severo, entonces hay que negociar mucho con los acreedores, con los chinos, para que nos hagan quitas de deuda por lo menos el 50%, si hablamos de 110.000 millones, mira, que hagan una quita de deuda de unos 40 o 50.000 millones de dólares, aliviar la carga de los tipos de interés y al mismo tiempo llorar para que vengan a prestar, ¿no? O sea, nos quitan deuda y nos refinancian, Y nos ¿verdad? refinancian, pues. Sí, Así, pero aquí, para hacer eso se necesita un programa fiscal muy duro, sí, ¿verdad? sin Hay duda. que privatizar todas estas empresas. CanTV, esa privatización de CanTV, mira, CanTV véndela toda, 100%, ¿verdad? Porque esa empresa no ha servido para comunicarnos, al contrario, nos han comunicado perfectamente. Corpoelec, lo mismo, ¿verdad? La distribución de gas, o sea, es duro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a pagar mensualmente tarifas que van a irse ajustando mensualmente, cuidado, no, sino quincenalmente, Sí. ¿verdad? No, y es lo mismo que está Frente a un, experimentando Europa ahora, ¿no? La Unión Europea Sí, ahora se va a ver pero una Europa afectación. tiene cierto nivel de ahorro, tiene cierto nivel de competitividad. Venezuela no tiene nada de eso. Sí, O sea, Venezuela no tiene exportación de transables competitivos. Lo exacto. que exportamos son materias primas, ¿verdad? En eso no somos muy diferentes al Congo, ¿verdad? Ellos exportan oro, materias primas, etcétera, Sí, café, cacao, etcétera. Nosotros estamos igual. Nosotros sí. tenemos que quitar la idea de No, la apenas cabeza que tenemos somos dos un productos de país. exportación, que son el petróleo y el hierro y sus derivados, que Sí, de pero alguna para eso hay que manera extraerlo. hay que extraerlo, exacto, hay que Sí. extraerlo, pues y tiene sus Si costos. estamos fracasando en una industria del paleolítico, Sí, porque una de las señor. primeras actividades humanas era la pesca, la caza y la extracción. Eso Y quedó estamos abandonado fracasando totalmente. en Sí, eso porque el programa político que rige este país nos ha llevado a eso. Entonces hay que cambiar el programa político. No sé cómo ir a hacer eso. Yo más bien diría que tendría que ser un nuevo pacto fundacional de este país. No estoy hablando de cambiar constituciones, porque aquí se ha cambiado N veces la constitución y casi todas las no, pero constituciones fíjese que dicen el lo pacto de mismo. Punto Fijo, mal que bien, con tantas corrientes políticas en el momento, que estaba el comunismo, el socialcristianismo y la Sí, socialdemocracia, bueno, hicieron un pacto, el pacto de Punto Fijo, y fue lo que permitió enderezar el barco, ¿no? Mal que bueno, bien, ahora hay que hacer un pacto mucho más mucho más profundo ampliado y mucho más y de profundo. mucho más, digamos, aliento, ¿verdad? Sí, Porque el problema en aquella época no era tanto el económico, era el político y el electoral, ¿verdad? claro. Eso se resolvió, el pacto de punto fijo tuvo esa característica, pero ahorita se tiene que resolver el problema político y el problema económico, y el problema económico es el más espinoso Es más de espinoso. todos ellos. O sea, usted se va a Bueno, tener que sentar con sindicatos, con trabajadores y decirle, mira, aquí solamente va a haber aumento de salario con productividad. Y eso tiene que eso. ver con la exportación. Y Sí, eso no es fácil decirlo, ¿verdad? no es No es fácil, pero va, fácil. va a haber que hacerlo. No sé de qué Para manera. eso, para eso usted va a tener que tener un liderazgo con mucha credibilidad, Sí, ¿verdad? Que no venda ilusiones, sino que precisamente venda todo lo contrario
y que se vea que trabaja y hace en Exactamente. ese sentido, ¿verdad? Bueno, Entonces, vamos a abogar para que en este interín, mientras termina la Navidad y comience el año, se sienten mm, algunos de ellos a meditar y empiecen a formular ideas pues, que ojalá, verdaderamente ojalá, animen, ¿no? sí, Porque ojalá. bueno, del resto vamos a tener un 23 peor todavía de lo que hemos tenido hasta ahora. Sí, Entonces yo le posiblemente. agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy. Son muchos temas que Bueno, hay que tocar en esta área de la economía porque todo gira en torno a ella, a nivel sí. local, a nivel regional. Lamentablemente, la economía no debería ser protagonista, Exacto, ¿verdad? Porque la economía es un aspecto de la sociedad. exacto. Sin embargo, todo este desmán, todas estas malas decisiones han convertido la economía en un protagonista que no debería haber sido actor de reparto. Así es. Bueno, le agradezco mucho, le deseo feliz Navidad, le agradezco mucho haber Igualmente a estado con ustedes. nosotros. Ya usted sabe que con nosotros pues tiene espacio abierto las veces que quiera pues ayudar a que la gente entienda esta problemática y a Ujú. diseñar también espacios que permitan mejorar las cosas a futuro. Entonces le agradezco mucho haber estado con Radio Victoria, con Ojo con Eso Televisión y a través de Bueno, esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, donde intentamos justamente pues dar de alguna manera sentar cátedra en ciudadanía y gobernanza, que creo que son los dos claro. factores que definirían pues a Sí. un país que busca de verdad, verdad el progreso y el bienestar colectivo. Así que nos Bueno, vemos en enero, si Dios quiere, para ver. cómo no, muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz Navidad, digamos, como ustedes deseen tenerla, pues. Así es, bueno, hemos Ok, hablado hoy pues con el profesor Emanuel Borguchi desde el estado Zulia, profesor universitario ligado al sector público y privado, analista económico. Bueno, clarísimo, yo creo que hoy pues hemos puesto de manifiesto lo que nos espera, que no seamos tampoco tan confiados y que tenemos que estar preparados porque lo que nos puede sobrevenir son medidas mucho más fuertes que las que hemos vivido hasta ahora. ujú. Gracias, profesor. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias.